Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que nos solicitó el suscriptor WebCris4037. Él nos está diciendo que si es posible en GeneXus hacer un ejemplo de un consecutivo de clientes que empiece desde el C001 hasta el C1000 como llave primaria. Así que teniendo claro el requerimiento del suscriptor, vamos a empezar a hacer el ejercicio. En GeneXus, primero vamos a crear una transacción que se llame cliente. Luego vamos a crear un cliente ID de tipo numérico. Vamos a colocarle que sea de numérico de 10. Y vamos a indicarle en sus propiedades del atributo que sea autonumber. Luego vamos a crear otro atributo que es cliente código, que es donde vamos a guardar la secuencia en forma de carácter. Teniendo estos dos campos creados, vamos a darle guardar a la transacción. Recordemos que lo que nos decía WebCris es que ese código no se puede repetir, es como si fuera una llave primaria. Para ello necesitamos crear un índice hacia ese atributo. Así que vamos a crear un índice que se llame cliente código y ese índice va a ser de tipo unique para que no se nos repita. Luego vamos a crear un procedimiento para poder hacer el algoritmo lógico de esa secuencia. Vamos a llamarlo secuencia. Y empezamos a desarrollar el algoritmo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es traer siempre el último ID autonumérico que creamos en la transacción cliente. Recordemos que el autonumérico es un valor que crea el motor de base de datos automáticamente en la secuencia 1, 2, 3, etc. Así que necesitamos traer ese último consecutivo para poder crear el algoritmo secuencial. Así que lo primero que vamos a hacer es un for each a la tabla cliente. Le vamos a decir que nos ordene los datos por el último ID creado. Y para traer el último ID ordenadamente le colocamos unos asteriscos, perdón, unos paréntesis. Cerramos el ciclo. Llamamos el atributo cliente ID. Llamamos el atributo y lo igualamos a una variable. Luego le damos la función exit. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos recorriendo la tabla clientes. Estamos trayendo el último ID creado de la tabla cliente. Lo estamos cargando en una variable y paramos porque solamente necesitamos traer el último registro. No necesitamos traer todo el conjunto. Pero resulta que para poder hacer esta prueba del ejemplo necesitamos emular la inserción de 1000 registros o más. Para ello lo vamos a emular con el do while. Le vamos a decir a do while que en una variable de arranque, en este caso la variable i que arranca en 1,
Le vamos a decir que si i es menor o igual a 1000 iteraciones, realice una secuencia para que por cada iteración me traiga el último ID creado en la tabla de cliente. Entonces volvemos otra vez al ejercicio. Primero arrancamos una variable que nos indica que empiece en 1, o sea, inicializar una variable. Luego utilizamos la función doWhile y le decimos que esta variable, si es menor a 1000, empieza a hacer iteraciones. Por cada iteración va incrementando, entonces entra 1 y acá lo que estamos haciendo es incrementarlo, 1, 2, 3, 4 hasta que llegue a 1000. Quiere decir que nos tiene que hacer 1000 inserciones a la tabla de cliente, trayéndonos siempre el último ID de la tabla cliente. Hasta ahí espero que me entiendan. Guardamos. Luego de que el doWhile haga su correspondiente ciclo, vamos a llamar una subrutina. La podemos llamar desde esta parte y la vamos a llamar agregar secuencia. En esta subrutina es donde vamos a poder programar el algoritmo necesario para poder crear ese tipo de secuencias. Entonces, vamos a llamar una variable que se llama complemento. Esta variable le vamos a poner un tipo de dato que sea varchar. Y la vamos a inicializar vacía. Luego vamos a crear una variable que se llama último número. Le vamos a poner que sea carácter de 10 y lo vamos a inicializar en 0. Voy a avanzar un poco en el algoritmo y a medida que avance lo voy explicando para que me entiendan la lógica del proceso. Bueno, creado estas dos variables de arranque, vamos a decirle a último número que sea igual al último ID creado en la tabla cliente. Luego lo que vamos a hacer es que ese último número va a ser incrementado para poder armar la secuencia tipo carácter. Luego vamos a crear una variable que se llama ya después de tener estos listos vamos a crear un doCase y en el doCase vamos a crear el primer caso. El primer caso es me faltó algo importante. Sí, teníamos que crear una variable que se llame var número y var número va a ser de tipo varchar también, numérico de 10, y var número va a ser igual al último número calculado, que es la secuencia que queremos armar. A medida que voy avanzando voy a explicar un poco más completo para que me entiendan el algoritmo. Entonces vamos a quitarle espacios de todo lado para que el número que nos traiga no quede con caracteres especiales o espacios en blanco y me lo cargue en esta variable. Pero este este último número tengo que convertirlo en string.
Y, perdón, sí, acá este también tiene que ser strip, o sea, de varchar. Este varchar y este varchar. Listo, muy bien. Entonces, qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos construyendo? Primero, inicializamos unas variables, complemento y último número. El complemento lo voy a utilizar simplemente para poder armar la secuencia carácter con C001, C02, etc. El último número es una variable de arranque para poder calcular siempre por cada iteración que haga el do while el último número. Entonces tenemos calculado el último número basado en el cliente ID, que es el último que traemos en el for each, ordenado por último y que solamente me traiga el último por cada iteración. Y luego vamos a crear una variable que se llama var número, el cual me va a traer o me va a cargar en forma de carácter el último número que calculamos. Entonces acá ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es decirle a var número con la función length que si es igual a 1, o sea, una decena, o si es igual a 0, porque recordemos que si empieza el sistema desde 0, pues nos debe cargar esa lógica para poder arrancar la secuencia. Y si encuentra ese caso, entonces vamos a llamar la variable complemento y le vamos a decir que es igual a c más 00, que es el ejemplo que nos pide el suscriptor. Luego vamos a hacer otro caso que es muy similar al de arriba, pero con la única diferencia es si encuentra dos decimales, o sea, uno es para encontrar, por decirlo así, unidades, y este, por decirlo así, para encontrar decenas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a crear una variable que se llame complemento y que me guarde este carácter. Ya vamos a mirar para qué sirve este tipo de casos. Luego vamos a crear un complemento, perdón, vamos a llamar la variable complemento, y si esos dos casos ya no se dan más, pues simplemente para cualquier número le vamos a anteponer la C. Y cerramos el do case. Listo, perfecto. Antes de continuar, entonces explico qué fue lo que armé acá. Entonces volvemos a empezar. Primero creé una variable que se llama complemento, la cargo vacía. ¿Por qué estoy cargando estas variables iniciales, por decirlo así? Una vacía y una en cero. Porque como en la parte de arriba estoy haciendo una secuencia con el do while, entonces si no las limpio por cada secuencia que él gira, pues me va a cargar datos previos en memoria y pues va a dañar el algoritmo en su construcción. Entonces por eso se arrancan desde el inicio para no tener ese inconveniente. Ahora, lo segundo es que yo estoy trayendo el último ID de la llave primaria de cliente y lo estoy igualando a una variable que se llama último número y estoy haciendo un incremento. Último número es igual a último número más 1 y hago un incremento. Quiere decir que si, por ejemplo, si acá empezamos en 0 porque no hay registros, digamos que este quedó en 0, entonces quiere decir que acá va a quedar 1. Pero si acá, por ejemplo, me trajo el último, que sería el 1, pues acá va a empezar a incrementar en 2. Y lo mismo si encuentra el 2, acá en 3 y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, ¿qué estamos haciendo al traer el último número? El último número lo estamos igualando, lo estamos convirtiendo en string para guardarlo en una variable carácter y en esa variable carácter poder concatenarlo en la secuencia que queremos construir. Entonces, si llegó el número 1 que habíamos calculado, entonces este número 1 va a estar
antepuesto acá, por decirlo así, ¿sí? C001 o C002, etcétera, hasta que ya no encuentre la función length, tenemos que tener en cuenta esta función length. Esta función length lo que nos está diciendo es que si llegó, por ejemplo, el número 1, o sea, que tiene solamente una unidad, un dígito, como para que me entiendan, que solamente tiene un dígito, entonces lo que estamos haciendo acá es decirle que si tiene un dígito, pues vaya anteponiéndolo. 1, si viene un dígito 2, pues 2 es un dígito, 3 es un dígito, 4 es un dígito, 5 es un dígito y así. Y él debería parar hasta 9 porque ya 10 es dos dígitos. Y esos dos dígitos pues entrarían acá, que sería para 10, para 11, 12 hasta 99, ¿sí? Y si en 99 ya no son dos dígitos, entonces entraría acá, que ya sería 100. Y entonces en 100 ya completaría toda la cadena y ya de aquí en adelante pues ya en lo que incremente no habría problema. Porque recordemos que lo que nos pedía el suscriptor es que quiere de C00 hasta C0 triple 0 hasta C001, ¿sí? Perdón, sí, C001. Y que después de muchas iteraciones o que se creen muchos clientes, lo que pasa es que lo estamos emulando acá, que llegue hasta C100. Y ya cuando llegue a C100, pues los que se creen de ahí en adelante. Espero no me esté haciendo un lío, espero que me estén entendiendo. Estoy tratando de explicarlo de la mejor forma. Así que teniendo este pequeño algoritmo creado, eh, ahora vamos a insertarlo en la tabla de cliente. Entonces, para poderlo insertar en la tabla de cliente, vamos a crear una variable que se llama cliente código. Y le vamos a decir que el cliente código es igual al complemento que podemos, que logramos armar en los case, más el último número generado, ¿sí? Entonces vamos a colocar el último número y pues también vamos a decirle que lo conviertan en carácter. Entonces, ¿qué tenemos? Si acá llegó el número 1, por ejemplo, entró al caso 1, o sea que quedó C001, entonces quiere decir que acá quedaría 1 y acá quedaría el C00. Y pues al imprimirlo, bueno, al guardarlo en la base de datos, como esto es una concatenación, pues quedaría 0001, ¿sí? Y así con todos los casos que él vaya iterando. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una variable que se llama cliente. Bueno, nos faltó un pequeño detalle, y es que cliente en sus propiedades le vamos a decir que sea un business component. Y en la secuencia vamos a crear una variable que se llama cliente. En cliente vamos a llamar su atributo cliente código y le vamos a decir que no lo guarde acá. Recordemos que como la tabla cliente tiene una llave autonumérica, no hay necesidad de calcularla porque él lo hace solo. Bueno, lo hace es el motor de base de datos. Lo que pasa es que este autonumérico se necesita para poder armar la lógica de la secuencia C00 o C000, ¿sí? Y es un número autonumérico que nos ayuda a armarla a medida que se vayan creando los clientes. También se puede dejar este como llave primaria y este cliente ID podríamos crearlo como un atributo propio de la tabla, ya que voy a hacer el ejercicio acá, de pronto pongámosle ID1. También podemos hacerle un autonumber sin necesidad de que sea llave primaria. También se puede hacer, o también se puede hacer una tabla de consecutivos.
Digamos que ya es de la creatividad de cada programador o de la solicitud que el cliente quiera o desee en la arquitectura. Igual todas las soluciones son válidas. Ya es un tema de creatividad de cómo se quiere armar. En este caso, creo que este es el más sencillo de explicar. Ahora que ya sabemos cómo guardar el cliente código, vamos a decirle al Business Component que por cada iteración que calcule, inserte el registro. Recordemos que el Business Component es como un SDT, ¿no? Entonces cada vez que se agrega una iteración, él va agregando registros, 1, 2, 3, todos los que se vayan, y los va insertando en la variable cliente como si fuera una colección. Eso es una de las potencias que tiene el Business Component, sin hacer commit aún, porque ya después de que se haya insertado todas las iteraciones, entonces ahí sí podemos hacer un commit y guardarlas todas. También se puede hacer con la función new, también es válido, pero en este caso pues decidí utilizar el Business Component como para recordar algunos detalles. Muy bien. Teniendo el algoritmo listo, lo que vamos a hacer es compilar a ver si tenemos algunos errores. Vamos a crear la tabla cliente. Muy bien. Pues al parecer no tenemos ningún error en el algoritmo. Y antes de recorrerlo volvemos a explicar, solamente para tenerlo un poco más claro. Entonces, como no me voy a poner a crear 1000 clientes, lo que estoy haciendo es un do while para emular la creación de los 1000 clientes y mirar cómo queda la secuencia. Porque pues la idea es que este do while no exista, sino simplemente haya un formulario en el que cada vez que guarde un cliente se ejecute este algoritmo para crear la secuencia carácter. Pero en este caso estamos creando el do while para emular la inserción de 1000 registros. Entonces volvemos a empezar. Arrancamos una variable en 1. Si 1 es menor o igual a 1000, empieza a hacer iteraciones, incrementamos el valor y ya cuando i llegue a 1000, entonces el ciclo para y cumplimos la tarea. Solamente voy a revisar si la variable, sí, acá me falta ponerle que sea 10 porque si no va a llegar a 999, nos va a faltar 1. Entonces, bueno, lo dejamos de 10. Muy bien. Recordemos que lo que estamos haciendo acá es traer el último cliente creado por medio del atributo cliente ID, que es autonumérico. Traemos el último y salimos. ¿Por qué coloco el exit? Pues para no traer todos los registros por cada consulta, sino sería un poco fuerte para la base de datos y se maneja mucha minería de datos. Entonces cada vez que me traiga el último ID creado, lo que me va a hacer es llamar una subrutina, en la cual la subrutina va a hacer ciertas validaciones. Primero vamos a crear dos variables de arranque, una vacía, una en cero, complementos para calcular el carácter, o sea el C00 o el C0, dependiendo del dígito que nos haya cargado. Y luego lo que hacemos es que el último ID traído lo cargamos en una variable y lo incrementamos. Si llegó 0, pues nos va a colocar 1, si nos llegó 1, 2, 3, etc. Luego cogemos esa variable y la convertimos en string para guardarla en esta variable tipo carácter. ¿Por qué la guardamos en string? Para poder utilizar la función length y que nos diga cuántos dígitos tiene ese ID que nos trajo la tabla clientes, ¿sí? Porque si tiene 1, si tiene 2, si tiene 3, 4, 5, hasta 9, eso significa un dígito. Y si es un dígito, pues entraría en esta secuencia. Perdón, en este complemento. Pero de 10 para adelante son 2 dígitos, entonces entraría en este complemento. Pero si ya llega a 100, entraría este complemento y pues ya ahí
hasta el infinito, hasta los que quieran crear. Muy bien. Teniendo esto claro de los case, sabemos que como ya tenemos el último número y sabemos qué complemento cargar para poder concatenar, lo igualamos a la variable cliente, lo cargamos en nuestro business component y lo insertamos. Recordemos, perdón, que como estamos haciendo una iteración de 1000 registros, el business component no se puede utilizar con la función save que normalmente hacemos, porque no nos va a funcionar. Él va prácticamente solamente a guardar el último, creo. No estoy seguro, pero no va a funcionar bien. Entonces utilizamos el insert para que vaya guardando en memoria todos esos registros y cuando ya estén listos, pues simplemente le damos el commit. Muy bien, ahora sí vamos a compilar con ese pequeño cambio que habíamos hecho previamente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, antes de eso yo creo que podríamos hacer algunos mensajes, simplemente como para saber qué es lo que está haciendo el algoritmo y que pues las personas que de pronto estén aprendiendo GeneXus entiendan un poco mejor. Entonces lo que yo puedo hacer acá es que por cada iteración que hace el algoritmo, o sea, en este do while, vamos a crear acá un mensaje diciéndole qué secuencia es la que me está cargando. Ahí está. Vamos a llamarlo acá complemento, perdón, secuencia. Vamos a imprimir, yo sé que van a ser muchas iteraciones, pero simplemente es para entender. Vamos a imprimir el complemento. Para saber qué complemento fue el que nos imprimió en ese momento de la iteración. Y pues imprimir la secuencia carácter que ya debería estar armada. Listo, perfecto. Compilamos. Bueno, me faltó algo importante y es poder crear un web panel para poder ver su impresión. Entonces vamos a colocar acá secuencia. Creamos un web panel. Llamamos el evento start. Esto simplemente es para ver cómo se comporta. Llamamos la secuencia. Le decimos al web panel que sea de tipo main.prompt true para que podamos compilarlo directamente. Compilamos, revisamos que todo esté bien, le damos clic derecho a secuencia y le damos correr. Mientras él corre y nos abre el... bueno, entonces acá empezamos a observar. Sé que es un poco desordenado, pero espero me puedan entender. Entonces acá nos dice que entró a la secuencia 1, que entró al complemento C00, que es el que habíamos programado acá. Y sí, porque es un dígito, entonces 00. Y efectivamente nos armó el complemento C001. Después siguió con la secuencia 2, C002, secuencia 3, C003. Ahora vámonos a la 10. Entonces en la secuencia 10, como podemos observar, tenemos secuencia 10, quiere decir que entró el complemento C0, que en este caso sería este de acá. Y pues nos armó la secuencia C10. Si nos vamos hasta la, creo que 99, que es la secuencia 99, podemos observar que acá ya no entra los dos primeros case, sino ya entra al último, que es, pues no es un case como tal, sino simplemente que si no encuentra ninguna de estas lógicas, ninguno de estos casos, perdón, pues simplemente hace este complemento. Entonces entramos
a la secuencia 100 y empezamos con 100, 101, 102, etcétera, hasta pues obviamente llegar, perdón, un poquito más, hasta llegar a la 1000, y de ahí sí ya los que tengan que llegar. Ahora miremos cómo queda en la base de datos. Yo había tenido listo acá el script, entonces simplemente vamos a ejecutar y podemos observar cómo quedan las secuencias para cada cliente que se vaya creando hasta llegar al número 1000. Bueno, espero que con este ejercicio, espero que le haya entendido al suscriptor WebCris, espero que le haya entendido el requerimiento y espero que haya logrado solucionarlo, y que pues obviamente en los demás suscriptores puedan haber aprendido aunque sea un pequeño detalle. Les agradezco mucho por ver el video, así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chao.